Buenas noches, audiencia, qué gusto volver a estar con ustedes una noche más. Espero que hayan tenido un excelente día, que hayan llegado a su casa o al trabajo con bien, porque ya nos cayó la noche. Y ustedes saben lo que eso significa. Es momento de dejar atrás el ruido del día y abrirle la puerta a estas historias. Hoy voy a platicarles algunas experiencias paranormales y extrañas que nos han compartido varias personas que cruzaron a los Estados Unidos y que en el camino, además de todos los peligros que conlleva ese viaje, se hizo presente lo paranormal. ¿Te quedas a escuchar? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Cruzar la frontera es algo muy pesado. Mucha gente no lo logra. Eso es bien sabido. Pero lo que nadie te dice es que en el camino también puedes encontrarte con entes, con cosas que no deberían existir. Yo duré cruzando 5 días y 5 noches seguidas, y en ese tiempo vi cosas horribles. El coyote que contraté nos llevó a unas bodegas a las afueras de Sonora. Ahí nos reunimos unas 40 personas. Habían familias completas, jóvenes y adultos, todos con el mismo objetivo: cruzar. Esa noche antes de salir, el guía nos advirtió algo: en el desierto no hablen mucho, y si escuchan o ven cosas raras, no griten, no corran, no miren hacia ellos. Al principio pensé que se refería a animales, a coyotes, serpientes, la migra también. Cosas normales, se puede decir. Pero en esos días entendí que hablaba de otra cosa. El primer día caminamos bajo un sol insoportable, y en la noche bajo un frío aterrador. Pero prefería el frío a soportar el calor infernal, pues con tan solo decirles que los tenis se calentaban con la arena caliente. Era tanto la intensidad que por la noche ya había gente con ampollas, con los labios partidos y aún faltaban días. La primera madrugada la pasamos escondidos entre unas piedras grandes unas 2 horas. Pronto seguimos caminando. El guía nos ordenó no encender linternas, solo caminar siguiéndolo, en silencio. Yo apenas podía hablar del cansancio. No sé en qué parte del desierto estábamos pasando, pero ahí ocurrió algo. Uno de los muchachos que estaba más adelante señaló hacia el horizonte, hacia un cerrito muy cerca de nosotros. Yo alcancé a ver lo mismo que él. Eran 3 figuras muy altas, delgadas, caminando entre la oscuridad. No eran humanos, tenían la silueta de un perro, pero esas cosas caminaban en 2 patas. Se movían de una forma horrenda. Varios gritaron del susto, pero el guía los calló de inmediato. A uno le puso la mano en la boca. Nos dijo en voz baja que nos calláramos y que no los miráramos, que ellos no hacían nada si no los provocábamos. Nadie volvió a hablar. Nadie sabía qué eran esas cosas. Nos quedamos agachados viendo cómo esas cosas se alejaban lentamente entre los cerros. Esa imagen jamás la podré olvidar de mi mente. La noche siguiente el guía nos comenzó a contar de toda la gente que había cruzado. Nos decía que muchos se quedaban en el intento y nos dio un ejemplo. Señaló un cerro enorme que se veía al fondo. Ahí una vez se quedaron 2 grupos enteros. Más de 70 personas murieron por las bajas temperaturas, incluidos los guías. Esto nos lo dijo con una total normalidad. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos. Esa clase de silencio incómodo que se mete en la conversación. Esa noche el aire era helado y el camino hacia ese cerro parecía interminable. Caminamos hasta que el sol volvió a salir y por fin pudimos descansar en una tipo cuevita. El cansancio era insoportable. Yo ya no sentía las piernas. Cada paso dolía como si caminara sobre piedras afiladas y no era para menos, pues a veces tenía que subir y bajar terrenos llenos de piedra. Pero esa noche fue peor. El frío era tan intenso que muchos se cubrieron con lo que tenían: plásticos, mochilas, hasta cartones. Íbamos caminando.
Alrededor de las 2 de la mañana, el guía, algo asustado, nos dijo que nos acostáramos rápido, y eso hicimos. Pensamos que quizá venía algún vehículo de la migra, pues habían veces que estaban recorriendo la zona y teníamos que escondernos sí o sí. Pero esa madrugada no eran ellos quienes estaban cerca. Todos comenzamos a ver luces al frente, pero nos dimos cuenta que no eran patrulleros. Eran 2 bolas de fuego. Estaban flotando sobre unas piedras muy grandes. Comenzaron a acercarse y pasaron lentamente arriba, a unos metros de nosotros. Cuando pasaban por arriba pudimos sentir ese calor que emanaban, y un miedo enorme, un miedo inexplicable. Duramos unos 5 minutos tirados más en la arena, hasta que el guía nos dio la orden de ponernos de pie. Varios le preguntamos que qué había sido eso, que qué eran esas cosas, pero él no habló. Solo dijo que teníamos mucho por caminar. Algunos dijimos que eran brujas, otros que eran almas perdidas. Yo no podía dejar de mirar hacia atrás. Eran como pequeñas esferas naranjas que se movían en silencio. Esa noche casi no hubo descanso. Al amanecer varios estábamos temblando sin control. 2 personas se desmayaron y aún faltaba. La tercera noche que íbamos caminando en silencio, escuchamos gritos. Venían desde muy lejos. Al principio pensamos que eran de otro grupo pidiendo ayuda, pero el guía nos dijo que eso no se podía, que ellos habían tomado otro camino y que estábamos separados por kilómetros. Sin embargo, volvió a escucharse ese grito masculino, ese grito desgarrador a lo lejos. Habló rápido con los otros coyotes por la radio y todos dijeron que estaban bien, pero aquí va lo extraño. Aun cuando los demás estaban separados por kilómetros, dijeron que también habían escuchado esos gritos. Cortaron la comunicación y seguimos caminando, pero entre más caminábamos, los gritos seguían. Eran alargados, con un tono extraño, con un tono tétrico. A veces también parecían risas, otras veces lamentos. El guía ordenó que siguiéramos caminando, que eso no era alguna patrulla fronteriza, que eso parecía algún alma en pena. El cuarto día casi nadie hablaba. Caminábamos por inercia. El sol nos quemaba de día y el viento helado nos cortaba la piel de noche. Yo ya no sentía hambre, solo miedo. Miedo a todo, a ser reportado, miedo a no llegar, miedo a lo sobrenatural, miedo a lo que se movía detrás de nosotros. Porque sí, cada tanto los de atrás escuchaban pasos, pero al voltear no había nadie. Una de las mujeres que iba en el grupo comenzó a llorar. Decía que escuchaba su nombre, que alguien la llamaba desde atrás. El guía le gritó que no volteara, que no se quedara. El quinto día llegó. El guía nos dijo que ya estábamos muy cerca, que unas cuantas horas más de caminata y veríamos las luces del otro lado. Pero el desierto parecía no terminar nunca. Cuando por fin llegamos a una zona rocosa pudimos descansar. La noche cayó de golpe y con ella el silencio. Duramos quizá 1 hora descansando y seguimos nuevamente. Ya faltaba poco. Cabe aclarar que en este punto yo ya no iba al frente. Iba atrás ayudando a los que ya no podían seguir. Un señor me iba ayudando a cargar a una muchacha. De repente el hombre que me ayudaba se detuvo. Dijo que estaba escuchando pasos detrás de nosotros. Yo no quería decirle que también estaba escuchándolos, porque pensé que estaba alucinando ya. Cuando volteamos no vimos nada. Así se repitió varias veces. Hasta podíamos escuchar cómo alguien se acercaba corriendo, pero al voltear no había nada. Varios minutos adelante nos detuvimos a descansar otra vez. Le comentamos al guía lo que habíamos escuchado, y él dijo que eso era normal en la zona, que si rezábamos juntos no se acercarían más. Y así lo hicimos. Todos comenzamos a rezar bajito, temblando del frío y del miedo.
Llegamos al otro lado casi al amanecer, en donde una camioneta ya nos esperaba. Aquel otro pollero nos llevó a una bodega ya del otro lado en los Estados Unidos. Cuando llegamos sentí que mi cuerpo ya no podía más. Solo caí de rodillas y ahí me quedé varios minutos. No voy a mentirles, sí se me salieron las lágrimas. Muchos se abrazaban, otros solo miraban al vacío. Yo solo me quedé pensando en todo lo que habíamos visto, en todas esas cosas raras, paranormales que se viven ahí. No me la creía, no podía creerlo, pero yo lo había vivido. Yo vi esas cosas caminar en dos patas, esas bolas de fuego, esos gritos, esos pasos, además del extremo calor y extremo frío. Viéndolo de lejos es increíble que la gente sobreviva a esos desiertos. Buenas noches, audiencia. ¿Qué tal esta primera historia? Desgraciadamente, mucha gente no logra terminar su recorrido, y quizá por eso aún se manifiestan. Esos lugares esconden más de lo que imaginamos, como acabamos de escuchar. Pero tú dime, ¿qué opinas? Y por cierto, este es el primer episodio de este tema. Ya quería traerles este video, pero no me habían llegado suficientes relatos. Por suerte, esta historia que nos comparte Gerson fue la que completó este episodio. ¿Están listos? ¿Listas? Continuamos. Mi nombre es Gerson y soy procedente de Guatemala. Tengo 20 años y actualmente radico en Estados Unidos. La historia que voy a contar me pasó cuando yo venía para acá. Esto ocurrió cuando cruzaba por Chiapas, México. El coyote nos dijo que íbamos a quedarnos a dormir en una caseta en medio de un barrio, solo que no había energía eléctrica. Recuerdo que esa noche hacía demasiado frío, así que salí a fumarme un cigarrillo. Cuando me senté y lo encendí, sentí algo muy cerca de mí. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y mi cigarro de la nada se apagó. Intenté encenderlo, pero el chispero del encendedor no encendía. Mis compañeros de viaje ya estaban dormidos. Solo yo permanecía despierto. De repente se me acercaron dos perros y comenzaron a ladrar una y otra vez, sin detenerse. Yo no entendía por qué ese comportamiento. Pero en ese momento vi que una silueta se paró y salió corriendo. Pero lo raro fue que pareció levantarse del suelo. De pronto los perros comenzaron a llorar y a arrastrarse con mucho dolor. Seguido de eso pude escuchar una risa malévola, y a lo lejos una voz que decía: «Esta es mi casa, si no se van no saldrán vivos». La voz se fue gritando. En eso se despertaron mis compañeros y me vieron parado, mirando hacia la nada. A lo lejos seguía escuchando que me hablaban. Ellos me preguntaron si estaba bien. Cuando reaccioné les conté lo sucedido. Todos me escucharon y nuestro guía nos contó algo. Nos dijo que esa casa había pertenecido a una persona que había fallecido y que solía aparecerse cuando alguien invadía su propiedad. Esa misma noche nos movimos de ese lugar. A la noche siguiente otro grupo llegó a esa misma casa y les pasó exactamente lo mismo. Pero lo trágico fue que ellos sí pasaron la noche ahí, no se fueron. Al día siguiente, cuando todos despertaron, faltaban 3 personas. Unos kilómetros más adelante los encontraron, muertos, en un terreno baldío. La casa donde nosotros dormimos después estaba a unas cuantas cuadras de distancia. Al otro día los del otro grupo contaron lo sucedido y compartimos experiencias. Esa misma noche todos se fueron a dormir, y como de costumbre me quedé a fumar mi cigarrillo. A eso de las 11:30 había un hombre que se me acercó y me dijo: «Eso pasa cuando no obedecen». Esta fue mi experiencia. Gracias, audiencia, y buenas noches. Mi nombre es Elías. Tengo 25 años y actualmente vivo en Texas. Pero lo que voy a contarles me pasó hace algunos años.
Cuando todavía tenía 18 años, mi sueño más grande era cruzar a los Estados Unidos, pues muchos amigos se habían ido y decían que ganaban muy bien. La primera vez que lo intenté no pude. Me quedé varado en la frontera. Me estafaron. Regresé a mi casa con la cara de vergüenza. Desde entonces juré que si alguna vez lo volvía a intentar, lo lograría, aunque fuera lo último que hiciera. Pasaron los años. Trabajé en el campo, en la construcción, en todo lo que se pudiera para ahorrar. Hasta que un día conocí a un hombre, un pollero, que decía que era el mejor de toda la zona. Conmigo cruzas porque cruzas, me dijo. Me cobró una buena cantidad, pero su seguridad me convenció. Me dijo que con él todos cruzaban. Cuando al fin junté el dinero, me dio una fecha. Me citó en la mañana. Me llevé solo lo necesario porque el camino sería muy difícil, pues cruzaríamos por el desierto. Así que me preparé. Me despedí de mi familia, les prometí que los buscaría cuando yo estuviera del otro lado. Solo llevé ropa ligera, una cobija delgada y 3 botellas de agua con electrolitos, nada más. Llegué al punto donde me habían indicado y me llevaron a una casa de seguridad en medio de la nada. Ahí había mucha gente, hombres, mujeres, incluso una muchacha llevaba a su hijo pequeño, unos 10 años, 11. En total éramos más de 60 personas, todos con el mismo sueño, llegar al norte, buscar una mejor vida. Ese mediodía el pollero nos dijo que nos íbamos a quedar ahí un día entero y que al día siguiente en la noche comenzaríamos el viaje. Nosotros le hicimos caso. Pasó la noche y yo no pude dormir bien, si bien me fue unas 2 horas. Al siguiente día nos movieron cerca de las 4 de la tarde. Nos subimos a una camioneta y después de un rato de camino, llegamos al desierto de Tecate. Ahí me di cuenta de que no éramos los únicos. Habían más grupos caminando hacia distintos rumbos, cada quien con sus esperanzas a cuestas. Comenzamos a caminar hacia un punto en específico donde nos esconderíamos para en la noche cruzar a la frontera. Pero nunca imaginé que el calor del desierto pudiera sentirse de esa manera. Era un fuego que te quemaba la piel, que te vaciaba las fuerzas con cada paso. Seguro la temperatura superaba los 40 grados. Apenas llevábamos algunas horas de camino y ya me había terminado 2 botellas de agua. Solo me quedaba una, así que decidí guardarla para cuando de verdad la necesitara. Pero en verdad es horrible pasar por el desierto. El aire era tan caliente que te dolía al respirar. Caminamos hasta llegar al escondite y ahí nos quedamos, sin hablar, sin salir. Cuando por fin la noche se hizo presente, el calor desapareció, pero lo reemplazó un frío que calaba hasta los huesos, un frío que te congelaba. El desierto cambió drásticamente. De día parecía una hoguera, pero de noche era una tumba helada. El guía nos dijo que era momento de caminar. Con ese frío caminamos toda la madrugada. Yo solo llevaba una chamarra muy delgada y una cobija que apenas me cubría hasta la cintura. La ruta en el desierto no era fácil. El terreno no es parejo, hay piedras, espinas y tienes que rodear o subir cerros. A todo eso súmale los peligros como la migra, los alacranes y las víboras. Después de varias horas de caminar, las piernas me dolían y solo veía a los demás también quejarse. Paramos varias veces para descansar, pero el frío era traicionero. Esa madrugada cruzamos la frontera, pero eso aún no terminaba, pues nos íbamos a esconder otro día entero para la noche seguir caminando. Esa mañana recuerdo que muchos nos quitamos los zapatos. Unos tenían llagas en los pies, otros les sangraban. Era insoportable el calor que se sentía ahí. No se podía dormir así. Es imposible, aun cuan más cansado estés. Ya me comenzaba a sentir mal, pues la comida ya se me había terminado, el calor intenso y la falta de sueño, además de todo el dolor muscular. Llegó la noche, y nuevamente comenzamos a caminar entre senderos llenos de arena, piedras y espinas. Ya por la madrugada yo comencé a sentirme mal. Poco a poco mi cuerpo comenzó a entumecerse por el frío. Mi paso se comenzó a hacer más lento, hasta que terminé quedándome atrás.
El guía nos decía que no nos detuviéramos, que siguiéramos juntos, que no hiciéramos ruido porque habían víboras. A mí cada vez me costaba más. Sentía que el cuerpo no me respondía. 2 hombres que iban cerca me ayudaron un rato. Me sostenían del brazo, pero cuando vieron que el grupo se alejaba, me soltaron. Los vi irse, sin voltear atrás. Y ahí me quedé, solo. Yo solo me senté en la arena. El frío me estaba matando, la cabeza me daba vueltas. Hasta que pronto ya no vi nada. Me desmayé. Desperté cuando alguien me movió, seguida de una voz suave, de mujer. «Oiga, levántese. Si se queda aquí, se va a morir», me dijo. Abrí los ojos y la vi. Bueno, no la vi del todo porque estaba oscuro, pero noté su silueta, delgada, con el cabello suelto. Llevaba ropa normal, como de diario, nada de abrigo. Ella sacó de su mochila una botella de agua, me la acercó a los labios y me dijo que me la tomara. Yo le pregunté que dónde estaba el grupo. «Ya se fueron», me respondió. Le dije que no podía ser posible, que el guía me dijo y me prometió que no abandonaba a nadie. Me dijo que sí, que ellos solían decir esas mentiras, pero que no me preocupara porque ella se sabía el camino. No sé por qué, pero le creí. Se llamaba Julieta, tenía 30 años. Eso fue lo único que me dijo de ella. Me levantó del suelo y me tomó de la mano. «No hable, solo camine», me dijo. Y así lo hice. Caminamos por horas en la oscuridad. Yo apenas veía dónde pisaba, pero ella sí sabía por dónde ir. Sus manos eran frías, más frías que las mías, pero firmes. Le ofrecí mi cobija. Ella sonrió y negó con la cabeza. «No tengo frío, quédeselo usted», me dijo. Pero ella mentía. Podía sentir cómo su piel estaba helada. Nosotros seguimos avanzando. Habíamos cruzado parte del desierto del otro lado de la frontera. Por el camino encontramos también más personas tiradas, personas de ese mismo grupo. Algunos aún respiraban, otros ya no. Entre ellos encontramos a ese niño pequeño que lloraba junto al cuerpo de su madre. Una víbora la había mordido. El guía y el grupo los habían dejado atrás. Julieta se arrodilló junto a él, lo tomó de la mano y le dijo que fuera con ella. El niño no quería separarse de su mamá, pero al final le hizo caso a Julieta. En ese momento se me partió el corazón ver al niño abrazando el cuerpo de su mamá. Todo el camino lloré en silencio, pues a veces nos teníamos que esconder porque se escuchaban algunos helicópteros cerca buscando inmigrantes. En el camino encontramos otras personas más. Hicimos una cadena humana, agarrados de la mano, y ella, Julieta, iba al frente, guiándonos a todos. Algunos apenas caminábamos, y Julieta, sin soltar la mano del niño, no dejaba de caminar. Después de un largo rato vimos a lo lejos unas sombras escondidas. Eran los demás, los que habían seguido al pollero. Habían encontrado un pequeño refugio natural, una especie de grieta entre las rocas donde cabíamos todos. Cuando los vimos, Julieta nos dijo: «Sigan caminando, ahí van a pasar por ustedes para llevarlos a la zona urbanizada de California». Nosotros obedecimos. Yo di unos cuantos pasos, pero me di cuenta que Julieta no caminó. Volteé para esperarla, para decirle que fuéramos juntos, pero Julieta ya no estaba. Se había esfumado, ni rastro de ella. Todos volteamos buscándola. No había forma de esconderse, no había nada alrededor. Una señora, algo asustada, comenzó a rezar. Otro hombre que estaba a mi lado solo me dijo, bien impactado, que ella había desaparecido. Yo estaba más cansado que asustado. Mientras caminábamos, el señor junto a mí me dijo: «Seguro era una difuntita, una de las que se quedaron aquí», y nos ayudó. Yo me quedé sin poder hablar. Las lágrimas comenzaron a correrme por la cara mientras caminaba. Y mientras lo hacía decía: «Gracias, Julieta, gracias por salvarme». También agradecí a Dios. Esa madrugada llegamos al escondite.
Ahí nos quedamos un día entero, escondidos del sol y de la migra. Algunos del grupo nos dieron agua, otros compartieron sus frituras. Así sobrevivimos. Y yo, mientras miraba el desierto por la abertura de la roca, solo pensaba en ella, en Julieta, en cómo apareció de la nada, cómo me guió, cómo me salvó la vida, cómo nunca tuvo frío. Nunca más volví a verla, pero ella es una de esas almas que se quedaron ahí. Audiencia, ¿qué opinan de este episodio? Antes de terminarlo, quiero agradecer sinceramente a todas las personas que me envían sus historias por permitirles darles voz. Y también me gustaría mandar algunos saludos a Juanita Mondragón, a Desi Reban 17, Sebastián Juárez, María Aguilar, Jennifer Vázquez, Spawnmex, Jefferson Hurtado, Guadaña Pérez, Josué 6645 y Sofía Sánchez. Les mando un abrazo muy cálido y gracias a todos los demás por sus comentarios en mi última publicación. Ahora, sin nada más que decir, nos vemos pronto en un nuevo episodio.